Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. Ya. ¿De qué trata el tema del día de hoy? Eh, en el proceso de la elaboración del proyecto de tesis, vamos avanzando un punto más. Y este punto se refiere al cómo o al qué voy a hacer para desarrollar mi trabajo de investigación, ¿no? Este cómo y este qué está relacionado justamente a uno de los aspectos que van a dar respuesta a la pregunta de investigación. Toda pregunta de investigación tiene una característica: tratar de solucionar un problema. Ese es un punto de partida que hemos ido analizando con la elaboración del enunciado. Ahora, con la ayuda también del mismo enunciado, vamos a identificar todas las consideraciones necesarias para poder plantear los objetivos de estudio. Hay que tener en cuenta que el objetivo de estudio tiene que estar relacionado al enunciado de estudio. Hay que aprender a redactarlo, hay que parametrar los rangos del estudio. Y aquí sí hay que tener en cuenta algo importante. Muchas veces podemos tener muchas ideas para desarrollar dentro de nuestro proyecto de tesis, ¿no? Ideas que a veces podrían relacionarse, digo podrían relacionarse con nuestro tema, pero que no necesariamente son factibles al momento de elaborar un proyecto de investigación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en realidad, cuando yo planteo objetivos de estudio, no puedo improvisar los objetivos. Los objetivos están necesariamente relacionados con, primero, mi problema de investigación mediante las variables y con, en segundo lugar, el propósito de estudio. El propósito de estudio tiene mucho que ver cuando yo planteé mis objetivos, ¿no? Entonces, eso implica que el propósito era dependiente del nivel de investigación o de la complejidad con la que yo veo un trabajo de investigación. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que si yo elegí un nivel de investigación descriptivo, mis objetivos pues serán básicamente de descripción. Si yo elegí un nivel de investigación relacional, mis objetivos tendrán que plantear la búsqueda de dichas relaciones. Pero mi estudio podría también ser descriptivo a la vez, o sea, descriptivo relacional, porque están los dos niveles uno cerca al otro. Si yo planteara una investigación en el nivel explicativo, mis objetivos tienen que plantear la identificación de una causa y un efecto, la búsqueda de una causa y un efecto. Ya no es de relación, ya no es de descripción, pero en este objetivo también yo podría plantear una relación o un estudio cercano con una investigación relacional. Podría ser relacional o correlacional de explicativa, por ejemplo, ¿no? Pero muy raro que sea explicativa y descriptiva a la vez, porque se supone que ya está descrita la variable. En el nivel predictivo, del mismo modo, necesito objetivos que predigan lo que podría pasar a futuro, que me den la certeza de buscar información a futuro, y en el nivel aplicativo, objetivos que puedan solucionar el problema definitivo. Vamos a ver justamente estos planteamientos al momento de la elaboración de objetivos. De acuerdo a la teoría, aquí, por ejemplo, hay algunos lamentablemente vacíos, no tanto en la ciencia, sino en los que transmiten el conocimiento de la ciencia, debido a que muchas veces nos confunden, ¿no? Nos confunden en el sentido de que pensamos que todos los objetivos que yo tenga en mente son posibles en mi trabajo de investigación, lo cual no es correcto. Repito, los objetivos se relacionan directamente con mi nivel de investigación, necesariamente. Por lo tanto, ¿qué tipos de objetivos tenemos? Estos nombres suelen variar dependiendo a la entidad, dependiendo la consideración metodológica, dependiendo de muchos factores.
Uno de los más conocidos son los objetivos generales. Estos objetivos generales, otros lo mencionan o lo ponen el nombre objetivo principal. Hoy día vamos a aprender que el término no es el correcto, pero la gran mayoría de formatos, básicamente por estudios sociales, trabajan con el término investigación principal, ¿no? Tenemos los objetivos específicos, como su nombre lo dice, especifican aparentemente. Otros le llaman a estos objetivos específicos objetivos secundarios. Y esto, repito, depende de la entidad, ¿no? Pero hoy día vamos a ver que en realidad el término general y el término específico no son correctos en términos científicos. Yo lo menciono básicamente en función al criterio del inglés. Muchas veces se traduce en forma incorrecta. En realidad, si yo lo tradujera directamente en base a las propuestas que se plantean en artículos científicos, este objetivo general es el que genera la especificidad del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad aquí es donde yo voy a mostrar, eh, qué cosa quiero hacer. Voy a ser muy específico, puntual, porque esto depende de un marco de referencia, ¿no? Vamos a ponerlo acá como referencia. Un marco de referencia. Mientras que estas de acá son las que voy a hacer para operacionalizar variables. Operacionalizar variables. Por lo tanto, el término cambia. En realidad, en investigaciones internacionales se suele utilizar este concepto. Este objetivo se le conoce en términos científicos como objetivo específico. Y a este de acá como objetivo operacional. Ese término vamos a corregir ahora. Les voy a explicar el motivo por qué debería ser así. Pero sigamos viendo otros objetivos más. Tenemos, por ejemplo, cualquiera de las dos investigaciones donde se suele mencionar a los objetivos cuantitativos y obviamente cualitativos. Pero la única condición es que este tipo de objetivos lo único que hace es presentar resultados numéricos. Nada más que eso, ¿no? Estos resultados numéricos están relacionados a lo que yo quiero identificar a nivel de variable. Mientras que acá los resultados son características. Depende también del nivel en el que me encuentro. Si yo considero mis niveles de investigación, los 5 niveles, dentro de los cuales está el descriptivo por abajo, el explicativo, el relacional, perdón, el explicativo, el predictivo y el aplicativo, todas estas de acá son objetivos cuantitativos y estas de acá son objetivos cualitativos, ¿no? Incluida la investigación exploratoria que por ella nosotros trabajamos. También hay objetivos en investigaciones longitudinales y transversales. Estas dos de acá se refieren a un tipo de investigación. Este tipo de investigación, acuérdense que tiene que cumplir el criterio de parsimonia, puede ser longitudinal y puede ser transversal. ¿Qué significa? Longitudinal, como su nombre le indica, es a lo largo del tiempo. La variable en este caso es el tiempo. Estudios sociales, ¿no? Y la transversal es en un solo momento. En un solo momento. ¿Eso qué implica? Que la medición se hace en un punto específico de la línea de tiempo.
Todas nuestras tesis en pregrado son transversales. Muy rara vez un estudio pues, en pregrado es longitudinal. Estas son más para tesis de doctorado. Un doctorado que trabajamos 2 años, 1 año de investigación. E incluso ni siquiera aún así. Esto en realidad lo trabajan ya los que desarrollamos investigación. Nuestros trabajos de investigación tienen años y a medida que vamos avanzando vamos presentando resultados. Por ejemplo, la línea de investigación que yo tengo, ya llevo casi 5 o 6 años trabajando y aún no logro concluirlo porque es amplio, ¿no? Entonces, en base a estas dos, pues puede ser a largo plazo, que sería longitudinal, o a corto plazo, que son objetivos rápidos, sería transversal. Tenemos también los objetivos estratégicos, básicamente para identificar procedimientos o procesos. Básicamente son procesos. Entonces, generalmente son en estudios sociales, en empresa. En obra, muy difícil va a ser este tipo de estudios, más en trabajos sociales, económicos, etc. Los objetivos tácticos, aunque su nombre no se usa en investigación, son puntos fijos. Estos ya se consideran con mucha anticipación, ¿no? Se usa también en términos militares, pero los puntos tácticos es un específico que ya está planeado, que ya está planificado, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Dónde se trabaja esto? En investigaciones aplicadas. Y por último, los objetivos operativos, que se relacionan mucho los objetivos operacionales, porque lo que hacen los operativos es el cómo, el famoso cómo trabajar, cómo hacer, ¿no? También se trabaja en estudios sociales. Bueno, en teoría podemos incluso encontrar más subclasificaciones o nombres que cada autor le da a este tipo de objetivos. En realidad es un criterio para trabajar nombres, pero siempre son pensados bajo la misma consideración. Por lo tanto, ¿qué cosa es un objetivo? El objetivo tenemos que entender el famoso ¿para qué? ¿Para qué hacemos la investigación? ¿Cuál es esa motivación con la que yo desarrollo? Obviamente, la motivación principal es para solucionar un problema o conocer parte de la solución de un problema. Básicamente esto es para 2 cosas, para solucionar, que obviamente es más de una tesis, porque con una sola tesis no puedo solucionar, y conocer parte de la solución. Esta sí es una buena tesis, ¿no? Cuando una tesis no se puede solucionar de una sola vez, necesita un problema, 3, 4, 5 tesis para su solución, obviamente significa los 5 niveles de investigación, mínimo 5, o 6, si es que trabajamos con el exploratorio, pues esas sí son buenas tesis, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que nos considera? Primero, el objetivo nos va a decir hacia dónde vamos, cuál es el camino de nuestra línea de investigación. Ese rumbo a tomar básicamente es importante porque me direcciona. Un objetivo puede darme una dirección hacia dónde quiero ir. Y no solamente con mi trabajo, sino con trabajos futuros. Está relacionado con los propósitos. Tengan en cuenta que nosotros ya hemos visto propósitos previamente, varios tipos de propósitos en función a los niveles de investigación. Por lo tanto, es una solución a este propósito. Es decir, que lo que yo deseo como trabajo, como investigador, lo que yo deseo como un trabajo de investigación, con este objetivo es el con el que lo voy a lograr. Además, es una guía, es un camino, se relaciona con el primero, pero en el caso de una guía es decirme qué hacer o cómo voy a trabajar dichos aspectos en base al problema que estoy planteando. Ahora, hay que saber identificar estas 2 consideraciones. Primero, el famoso para qué y el famoso cómo. Los objetivos nos indican básicamente cuando yo quiero obtener la solución final a un problema. No a darle una respuesta a futuro, es otra cosa. Dar una respuesta de lo que posiblemente va a ocurrir, en realidad eso es una hipótesis. Pero darle una respuesta concreta en base a mis estudios es parte de un objetivo, famoso para qué. Por lo tanto, toda investigación tiene resultados. Y estos resultados yo los voy a tener que interpretar con el famoso
¿Para qué lo hice? ¿A dónde quiero llegar? ¿O para qué hago algo? Y en el segundo caso, tengo otra consideración. ¿Qué caminos voy a tomar? ¿Qué rumbos voy a tomar? ¿Qué estrategias y métodos me van a ayudar a obtener ese famoso para qué? Esto también lo puedo interpretar como alternativas o como el camino a seguir para lograr el famoso para qué. O sea, el a dónde queremos llegar. Ahí está el famoso cómo. Existe mucha terminología. Por ejemplo, les había dicho que hay objetivos generales, otros le llaman objetivos principales, otros le dicen objetivos específicos, primordiales, objetivo total, y depende mucho en realidad del formato en el que trabajemos, ¿no? Los más comunes son los dos primeros, generales y principales. ¿Para qué hago una investigación? Es el famoso objetivo general. ¿Y cómo lo voy a hacer? Puede ser, por ejemplo, se conoce también como objetivos específicos, objetivos de segundo orden, secundarios, objetivos operacionales, objetivos conductuales o objetivos por partes o por elementos. Estos términos los usan mucho algunos autores. No todos usan el mismo término, pero estamos hablando de lo mismo. En nuestra universidad, objetivo general en la UNA, y el objetivo específico es el que se trabaja con más frecuencia, ¿no? Para uniformizar criterios en las tres áreas, tanto ciencias sociales, ingenierías y ciencias médicas. Pero si hablamos a nivel metodológico, el término correcto es objetivo específico y objetivo operacional. En realidad, cuando yo hablo, o a partir de ahora, cuando yo voy a empezar a hablar de objetivos, cada vez que yo mencione objetivo específico, es el que me genera la especificidad de estudio, el marco de referencia. El término correcto debería de ser objetivo específico, pero nosotros tenemos que adaptarnos al formato, ¿no? Si yo hablo con mi jurado y mi jurado no me entiende, implica que no conoce mucho de este tema, por lo tanto, confunde los términos con los tradicionales. Mientras que cuando yo tengo varias opciones para ver cómo voy a lograr este para qué, ese cómo voy a lograrlo son varios pasos o procedimientos a seguir, que son los objetivos operacionales, que también los conocemos como objetivos específicos. A partir de este momento, cada vez que yo diga objetivo específico, me estoy refiriendo a un objetivo principal de estudio, que es uno solo. Eso implica que solo debe haber un verbo dentro de la redacción. Y cada vez que yo diga objetivo operacional, estoy refiriendo a los objetivos secundarios de segundo orden, que pueden ser varios, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar en el primer caso, el famoso ¿para qué hacer el estudio? ¿Cuál es el objeto de cada caso? En el primer caso, los objetivos principales o específicos, lo que me hacen es responder a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es un taller que vamos a hacer posteriormente. Vamos a retrotraer, vamos a inferenciar la pregunta en base al objetivo. Ojo, de acuerdo a los muchos textos de investigación, uno de ellos Hernández Sampieri, lo primero que la metodología de investigación me pide es la pregunta de investigación. Es lo primero, ¿ya? Todos los textos lo dicen así, y eso es lo correcto en realidad. Pero, por una cuestión de estrategia, si yo me pongo a pensar cuál es mi pregunta de investigación que requiere un montón de experiencia, además, ese punto es el que a veces no puedo superar cuando empiezo a trabajar un proyecto de investigación por primera vez. Por esta razón yo he cambiado el orden, porque si ustedes revisan bibliografías se van a dar cuenta que primero siempre es el problema de investigación, no el objetivo. El objetivo es una acción que va posterior al problema. Pero para nosotros, en este taller, vamos a iniciar con el objetivo para que podamos facilitar la redacción del problema. En realidad, el problema va a ser una vinculación lineal con los resultados del objetivo, para evitar contradicciones. Porque si yo me pongo a pensar en el problema, primero, voy a empezar a generar contradicciones con mi línea de investigación, con mi nivel de investigación, y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es tratar de
hacer rápido nuestro trabajo de investigación, pero que sea también coherente en base a mi idea. Cada vez que yo busco un problema de investigación, cada vez que yo busco una intención de investigación, lo que siempre voy a poner a pensar es el objetivo, en primer lugar, cuando no tengo experiencia. Uno que ya tiene experiencia, lo ideal es buscar la pregunta de investigación o el problema de investigación. Mientras que el cómo lo que da es el cumplimiento en forma más sucinta, por partes, coherente y ordenada de esta pregunta que es de investigación. Por lo tanto, a esto también nosotros lo conocemos como el itinerario. Itinerario. O sea, los pasos a seguir para solucionar el problema. En este caso, para darle solución al objetivo principal o específico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, todo estudio debería tener solamente un objetivo específico, porque es la especificidad del estudio. Eso significa que hay que evitar considerar dos verbos en la redacción del objetivo específico. Y solamente hay un objetivo específico. ¿Dónde nace este objetivo específico? Acuérdense que nosotros hemos hecho un ejercicio al inicio. Esto era nivel de investigación. ¿Sí? Y esto era línea de investigación. Y nosotros decíamos que nosotros buscábamos el nivel para arriba o para abajo, pero la línea nunca cambiaba. La línea siempre era la misma. Y la línea de investigación dependía del problema. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde nace el objetivo específico? Que se supone solo es uno. Pues de la especificidad del estudio. Por esa razón, el nombre es objetivo específico. Aunque nosotros lo conocemos tradicionalmente como objetivo principal o general, ¿no? Pero hay que entender ese concepto. ¿Por qué es necesario entender? Porque muchos textos de investigación, especialmente los que están en inglés, hablan del objetivo específico. Y cuando yo empiezo a leer, a veces me confundo, ¿no? Me confundo el concepto de lo que está hablando. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y el libro que les he facilitado de la parte de elaboración del proyecto de tesis habla mucho de objetivos específicos. Cuando yo encuentre ambos, tanto una conjunción entre el nivel de investigación y la línea de investigación, voy a encontrar el propósito de estudio. Y en ese punto estaba mi trabajo de investigación. Ahí. Y también de ese mismo punto yo voy a obtener mi objetivo específico de estudio o la especificidad del estudio. Ahora, de los 5 elementos que tengo para hacer un enunciado, porque acuérdense que esto de acá, esto era el enunciado de estudio. El primero es el que me va a generar el objetivo específico. Por lo tanto, yo voy a operacionalizar la especificidad del estudio en base a un propósito de estudio. El propósito de estudio tiene relación o tenía relación en talleres anteriores con los niveles de investigación. Por lo tanto, al tener relación con los niveles de investigación, van a servir para generar mi objetivo. Veamos nuevamente los niveles de investigación, empezando siempre con el nivel descriptivo en ciencias naturales, ¿no? O sea, en ingeniería trabajamos desde el descriptivo, pero no dejando atrás el nivel de investigación exploratoria. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la investigación exploratoria ya sabemos que es una investigación cualitativa. La investigación descriptiva, sabemos que es una investigación que analiza una sola variable, pero que tiene sus propias variables de caracterización, que no la hace multivariado, simplemente caracteriza la descripción. En el nivel de investigación relacional, nosotros tenemos que trabajar necesariamente con dos variables.
identificar el nivel de relación entre ambas, no su dependencia, sino su relación, su fuerza de asociación, cuáles están más relacionadas que otras. Y con aquellas que tengan mayor nivel de relación, que se califica desde -1 hasta +1, valores máximos, o sea, 100%, digamos, es con las que voy a pasar a nivel explicativo. Si su relación es baja, no es tan probable que haya causa y efecto. Esa es la idea. O sea, si hay baja relación, por antonomasia, no existe causa y efecto. ¿Por qué no existe relación? En el caso del nivel explicativo, este sistema bivariado e incluso multivariado, lo que va a buscar es la causa. Existe la relación, ahora veo cuál de las dos, porque en el anterior solamente dije que hay relación, la prueba de hipótesis muestra solo eso. Ahora digo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Cuál? En el caso de que la elimine, soluciona el problema, ¿no? Porque si tengo dos variables, si elimino una de ellas, el otro se soluciona automáticamente. Eso es lo que va a pasar en este. En el nivel predictivo puede ser también multivariado. Con los datos previos voy a predecir lo que podría pasar a futuro con datos anteriores. Y en el nivel aplicativo voy a solucionar el problema definitivamente. Voy a mejorar. Ahora, veamos las consideraciones. En el caso de los objetivos específicos, su forma de redacción debería de ser de la siguiente manera. Debo poner el verbo en infinitivo, un verbo en infinitivo, y debo agregarle el enunciado. Básicamente esa es la redacción. En algunos casos vamos a ver que el verbo, en realidad, no es necesario agregar. El propósito del enunciado es transformar el verbo. Entonces tenemos primero la especificidad del estudio. Esta especificidad del estudio, el estudio está relacionado con el propósito de estudio. Y otra consideración tenemos, que este objetivo específico tiene que estar relacionado con la línea de investigación. Como hay una sola línea de investigación, tiene que haber un solo objetivo específico. Y además está relacionado con la población de estudio. Por lo tanto, esto hace que el trabajo sea específico. Por eso se dice especificidad y también objetivo específico, ¿no? Pero para no confundirnos, si nosotros vemos los formatos, vamos a desarrollar esto en la sección objetivo principal. ¿Cuáles son esos objetivos? Primera condición, yo voy a tratar de que al momento de hacer mi trabajo de investigación, mis resultados puedan ser probados estadísticamente. Ese es el objetivo de este análisis. O sea, no voy a hacer objetivos que no pueda probarlos. Tengo que probarlos estadísticamente hablando con una probabilidad del 95%. Eso significa que yo voy a tener una probabilidad de error o de cometer un error menor al 5%. Esa es mi probabilidad de cometer un error. También se le dice el porcentaje de error aceptado. Porcentaje de error aceptado. Que nosotros habíamos visto que en realidad esto es variable. No es 5% como una regla general. Si yo entro a una operación, una cirugía de alto riesgo, la probabilidad de que los médicos cirujanos cometan un error en la operación debería de ser 0%, no 5%. Lo más cercano a 0%, en realidad 0, no debe haber errores. Pero si yo trabajo, por ejemplo, con briquetas de concreto, madera, materiales de construcción, pues te puedo tratar de que este porcentaje sea mayor, 8%, 10%, ¿no? Si yo trabajo con contaminantes medioambientales que obviamente dañan a la naturaleza, yo voy a tratar de que mi porcentaje de error sea pues 2%, 2.5%, quizás menos. No podré llegar a 0, pero al menos un poco más alejado del 5. ¿Cuáles son los objetivos que podríamos usar? En el caso del nivel descriptivo, que sería el primer nivel para ingenierías, en nuestro caso, yo voy a poder utilizar el verbo determinar. Determinar implica hacer un cálculo, ¿no? Específicamente de un valor, generalmente un promedio.
Voy a poder describir, porque este nivel es descriptivo, identificar las consideraciones en función a sus variables de caracterización. Estimar. Estimar es una media, una mediana, una frecuencia, un porcentaje. Verificar es más puntual, determinar. Verificar. En base a otro estudio, voy a ver si se cumple o no se cumple la misma variable. En este caso, aunque yo trabajo con dos variables, que puede ser un porcentaje de fallas, lo voy a comparar con lo que aparece en otros estudios. Estoy hablando de aparentemente dos variables, pero es la misma porcentaje de fallas. Puede decir en Puno y en Arequipa, ¿no? La misma variable. Puedo comparar en Cusco y en Ayacucho, Huánuco, uno en la selva, uno en la costa, qué sé yo. Pero de la misma variable. Voy a verificar si lo que me sale a mí salió a otros investigadores. Este es un nivel un poquito más elevado. Y también voy a comparar. En el caso de verificar y comparar, se repite en todos los niveles. Así que este es el único de los pocos verbos que pueden ser comunes. Comparación de dos estudios. Comparación de dos resultados. En el nivel relacional voy a asociar, puedo correlacionar y concordar. En el nivel explicativo, necesariamente tengo que verificar y evidenciar, porque verificar también es un verbo que puedo utilizar. Voy a demostrar que una variable genera la otra. Y si elimino una variable, la otra se mejora. Y voy a probar. En el nivel predictivo, su nombre lo dice, voy a ver a futuro y voy a predecir lo que podría pasar, voy a pronosticar y voy a prever. Mientras que en el nivel aplicativo voy a evaluar, voy a monitorear, controlar y calibrar. Veamos los subniveles, porque esto en realidad está relacionado con los subniveles de investigación. Esto es muy complicado porque en algunos textos no lo mencionan. En algunos verbos solo me dicen qué cosa es la investigación descriptiva, pero no me dicen qué verbos debo usar, ¿no? Y obviamente los verbos están en infinitivo. Retrotrayendo la información. En el nivel descriptivo, yo puedo utilizar los verbos determinar, describir, estimar, verificar y comparar, ya dije. Pero esto tiene un subnivel. Imaginemos nuevamente un estudio en forma de pirámide. Y esta pirámide está dentro. Estamos como si estuviéramos viéndolo aquí. A ver, imagínense que aquí adentro lo estoy dividiendo otra vez en una pirámide de 3 niveles. Eso estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Que este es un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Este es un nivel básico, este es un nivel intermedio y este es un nivel avanzado dentro de la investigación descriptiva. Por lo tanto, no significa que un estudio descriptivo es siempre la misma, ¿no? En el caso del nivel básico, esta es la que es investigación cualitativa. Y las otras dos son investigaciones cuantitativas. Por eso era que el nivel descriptivo compartía. Al mismo tiempo podía ser cualitativo y al mismo tiempo podía ser cuantitativo. ¿Se acuerdan? Ahora sí vamos a verlo con más detalle. Por ejemplo, el primer nivel o el primer subnivel, si yo quiero hacer una investigación básica, lo primero que tengo que hacer es describir. Una vez que he descrito, esa es una tesis, y ahí hago una tesis un poquito más concreta. Ya lo he descrito. Ahora voy a estimar. Ese sería el segundo nivel. Ya lo estimé, ya calculé el valor, el promedio, la media. Ahora voy a verificar si con otros estudios concuerda el resultado. Y el tercer nivel sería verificar. Lo que les estoy mostrando aquí es el nivel de complejidad que hay dentro de las investigaciones descriptivas. Por lo tanto, el verbo también tiene que ir en ese orden, ¿sí? Yo no puedo hacer un objetivo específico que diga describir y considerar objetivos operacionales que digan estimar o verificar, porque están en un nivel superior. Eso siempre hay que tener en cuenta. Eso significa que mi objetivo principal específico
tiene que ser de mayor nivel, voy a poner aquí, de mayor nivel, que mis objetivos operacionales. Tienen que ser estos de menor nivel. Nunca puede ser al revés. Y a veces ese error se comete, ¿no? El objetivo específico dice estimar, por ejemplo. Estimar. Pero los objetivos operacionales, el primero dice describir, estaría muy bien, sí se puede describir. El segundo dice verificar. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque eso está por encima del verbo o del objetivo estimar. Entonces, yo podría decir incluso que para solucionar el nivel descriptivo, tendríamos que hacer 3 tesis. Y si hablamos de antecedentes, de la misma manera. Yo no puedo colocar un antecedente de mayor nivel. Eso se cumple también en este nivel. Entonces, lo primero es describir. Después de describir, hago otro trabajo de investigación, estimar, y finalmente verifico con otros estudios. Verificar, ¿no? Dentro de estos también puedo comparar. Que puedo comparar lo que aparece en una realidad y en otra. Pero ese comparar más bien se puede utilizar dentro de los objetivos operacionales. Determinar, por ejemplo, es similar al de estimar. Veamos un ejemplo. ¿Qué necesito para redactar un objetivo en el nivel descriptivo? Primero, mi enunciado de estudio, que todos ya deben tenerlo refinado, al menos este momento. Segundo, mi nivel de investigación para saber qué verbo en infinitivo, que termina en ar, er, ir, utilizar. Y tercero, mi cuadro de operacionalización de variables. Esos 3 datos necesito, que son formatos anteriores. Por ejemplo, este es un ejemplo, el enunciado dice la prevalencia, acuérdense que eso ya lo escogí, el propósito ya lo escogí en un nivel, en una sesión anterior en función al nivel de investigación. Prevalencia de viviendas defectuosas en la zona periférica de la ciudad de Juliaca 2022, ¿no? Porque quiero ver lo que pasa hace un año, hace 2 años. El nivel de investigación es descriptivo. Por lo tanto, mi objetivo específico será, voy a buscar una palabra de esas que he propuesto y voy a usar estimar. Ese es el verbo. Ahí está el verbo, estimar. Y el resto simplemente es un copia y pega de mi enunciado. No tengo que hacer más. Aquí no voy a razonar, no voy a pensar, no voy a perder el tiempo ya en definir si está bien, está mal. Porque el enunciado ha pasado por varios controles de calidad. En cada taller hemos ido corrigiendo, refinando, y les había indicado que en realidad, si nosotros lográbamos obtener un buen enunciado, pues ya íbamos a tener casi el 80%. Justamente es por esto. Solamente tengo que escoger un verbo de la tabla que se les está dando, que también está en hoja de trabajo, y colocarlo antes del enunciado, pero teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, en el nivel de descriptivo solo hay 3 o 4 cosas que podría trabajar. Entonces, sería estimar la prevalencia de viviendas defectuosas. Como es una prevalencia, es un valor, ¿cuál lo voy a estimar? No voy a describir, ¿eh? Cuidado que pongan describir la prevalencia no se describe, la prevalencia es un valor. Vámonos al siguiente nivel. Nivel de investigación relacional. ¿Qué verbos puedo utilizar? Asociar, correlacionar, concordar y comparar. Dentro del nivel relacional también hay subniveles por prioridades. Eso significa que en un primer nivel, mi tesis en la investigación de nivel relacional, primero tengo que comparar. Comparar 2 grupos. ¿Qué está pasando en un grupo? ¿Qué está pasando en el otro? Así que el verbo comparar sirve para eso. Una vez que hice un trabajo de investigación comparando grupos, ahora voy a asociarlo. Voy a verificar la fuerza de asociación entre estas dos preliminarmente. Y el tercero es medir dicha fuerza de asociación ya con un valor estadístico o una prueba de hipótesis. Ahí sí requiero una prueba de hipótesis necesariamente. Y si mi hipótesis era o no se podía calificar, no era una preposición, o sea, no se podía calificar como verdadero o falso, pero lo que yo quiero es medir esa fuerza para ver qué tan relacionados están. Necesariamente tengo que retroceder al taller anterior y transformarlo en una proposición, ¿no? O sea, que pueda ser calificado como verdadero. Veamos un ejemplo. Tenemos el enunciado
el nivel es relacional, el enunciado dice factores de riesgo, acuérdense que factores son varias variables, ahí ya están varias variables, más de una, de las viviendas defectuosas en la zona periférica de la ciudad de Puno, 2020. ¿Cómo sería el objetivo? Comparar la frecuencia de la calidad. Yo podría hacer, como son factores de riesgo, podría ser también comparar, podría poner asociar, ¿sí? Pero aquí estoy poniendo otro ejemplo, dice comparar la frecuencia de la calidad en el proceso constructivo. Esta frecuencia en la calidad del proceso constructivo es un factor de riesgo en viviendas defectuosas. O sea, ya estoy incluyendo el factor de riesgo dentro de la redacción. Porque yo también podría poner comparar el factor de riesgo o comparar cada uno de ellos. En este caso, la frecuencia, el proceso, mano de obra, costos, qué sé yo. Viviendas defectuosas y viviendas sin defectos en la ciudad, zona periférica. Siguiente nivel de investigación es el nivel explicativo. Los verbos a utilizar, evidenciar, demostrar, probar y comparar. Pero a nivel de complejidad, el que tiene menor nivel es el primer nivel, sería evidenciar. ¿Qué significa evidenciar? Verificar, como ya existe una relación previa, un estudio previo, ahora paso a evidenciar que esto sea correcto, o sea, que exista causa y efecto. Una vez que he evidenciado ese nivel de asociación, hay que verificarlo, paso a demostrarlo. Demostrar que existe este nivel de asociación. Y finalmente, pruebo con otros indicadores, con otros estudios, puedo utilizar el nivel probar. Un ejemplo, influencia de la calidad del proceso constructivo sobre viviendas. Influencia es causa y efecto. Evidenciar la influencia sería lo evidenciar si existe o no esta influencia. Ten en cuenta que la influencia es que ya es una causa, pero yo tengo que verificar si esto es real. Para, en el ejemplo que estoy mostrando, la calidad del proceso constructivo. Siguiente nivel es el predictivo. En el caso del nivel predictivo, se usa más en investigaciones de posgrado y requieren datos, mucha información previa, datos para trabajar. Los verbos que puedo trabajar son predecir, pronosticar, prever y comparar. Pero en este caso hay dos posibilidades, solo hay dos. Puedo pronosticar, este cálculo de pronosticar implica, es un cálculo más o menos promedio de en cuánto tiempo podría ocurrir, por ejemplo, el colapso. ¿En cuánto tiempo podría aproximadamente ocurrir algún fenómeno, alguna deficiencia, ¿no? Generalmente se utiliza esto para cálculo de población, es un promedio de población a 5 años, a 10 años, en función de una tasa de crecimiento para hacer el diseño, el reservorio, la vida útil. Y por otro lado tenemos la predicción. La predicción es algo más concreto. Es calcular la probabilidad de ocurrencia, si va a ocurrir o no, y en qué porcentaje de probabilidad de este fenómeno. En el caso anterior, en el pronóstico, yo veía en cuánto tiempo. En el caso de predicción, yo veo con qué probabilidad. No es lo mismo. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, en un cierto periodo de años hay un 80% de probabilidad de que una vivienda colapse o que un contaminante pues genere mayores daños ambientales. Lo otro sería, en el pronóstico, sería que en 5 años puede destruirse un manantial, una cuenca, qué sé yo, ¿no? En el caso de concreto, del mismo modo. Estos estudios predictivos generalmente siempre son longitudinales, o sea, requieren mucho tiempo. Ahora, a nivel de importancia y a nivel de prevalencia de niveles, el pronóstico está en un primer nivel. De una vez que hice el pronóstico, por ejemplo, yo digo, en unos 15 años o 10 años puede ocurrir un fenómeno cualquiera. Luego que determiné esa cantidad de tiempo, paso a predecir en esos 15 años cuál es la probabilidad o la certeza con la que podría ocurrir. Si yo digo que es muy cercana al 100%, es que hay mucho riesgo, ¿no? Si yo digo que es muy cercana al 0, es decir, que aunque puede ocurrir, pero hay muy poca probabilidad que
qué ocurre. O sea, la predicción me va a medir eso. Un ejemplo en el nivel predictivo podría ser predecir o identificar las ocurrencias de la calidad en el proceso constructivo, pero a nivel de materiales, a nivel de gestión, a nivel de administración, de construcción, en viviendas defectuosas. En este caso específico, como el enunciado ya tiene, por ejemplo, un propósito, y ese propósito ya lo habíamos visto en tablas anteriores, el mismo propósito también se puede transformar en el verbo. No es necesario aumentarle otro verbo, ¿no? O sea, por eso decía, no puede haber dos verbos dentro de un trabajo. A veces queremos decir, el formato dice que tengo que aumentar un verbo en infinitivo, pero el mismo propósito ya está con una forma de verbo. Simplemente tengo que transformarlo en un elemento infinitivo. Puede ser en terminaciones ar, como en este caso. El enunciado y el objetivo son exactamente lo mismo. La ocurrencia de la calidad de procesos constructivos sobre las viviendas defectuosas. Y el último nivel de investigación, el nivel aplicativo, que es el que todos quisiéramos trabajar cuando trabajamos investigación, es que con el que solucionamos un problema, los verbos que a utilizar pueden ser evaluar, monitorizar, controlar calidad y comparar. A nivel de importancia, primero hacemos un monitoreo. Por ejemplo, ¿qué es un monitoreo? Es un estudio de ver en qué estado se encuentra ahora, antes y después, en qué estado está un problema y cómo podríamos darle solución con una primera incursión de datos. Posteriormente a eso hacemos un control. Ahora que ya hacemos el control sería una capacitación, por ejemplo, podría ser para mejorar conocimientos en algún tema. Entonces hacemos un control si esto está funcionando, está incrementando o no está incrementando los resultados, está mejorando o no está mejorando los resultados. Y una vez que ya tenga la opción de mejora, ahora lo calibro, lo optimizo, lo retroalimento. Y el calibrar ya es obtener valores exactos, dar aspectos puntuales. Por ejemplo, la filosofía Lean no ha llegado todavía a este nivel, ¿no? Recién algunos artículos he visto que están trabajando a nivel de monitoreo, todavía, y a nivel de predicción. No han llegado a solucionar todavía definitivamente el problema. Por lo tanto, esta estrategia es, como es una filosofía, depende de muchas otras variables que se está estudiando todavía. Un ejemplo en el nivel aplicativo sería evaluar el éxito de la aplicación de una norma, en este caso el reglamento, en procesos constructivos, para mejorar procesos constructivos. No puedo escribir mejorar porque tendría que colocar dos verbos, pero les explico que es para mejorar el proceso constructivo sobre viviendas defectuosas. En el nivel aplicativo lo único que hago es transformar, en este caso adaptar mi propósito, que era evaluar, y lo transformo también en el verbo en infinitivo evaluar. Por lo tanto, como este es mi enunciado, entonces se transforma en mi objetivo. No se olviden de algo que vimos antes. Si este es mi enunciado, esto también se transforma en mi título, ¿se acuerdan? Pero en el título no puedo colocar verbos en infinitivo. Esto tendría que decir evaluación. Sí. Y todo lo demás lo copio tal cual. Ese es mi título. Mi enunciado dice evaluar, es el que yo escogí en mi tabla, y mi objetivo dice evaluar. En este caso, el objetivo y el enunciado son lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El título no lleva verbos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que cuando yo elaboro mis objetivos de estudio, generalmente debe existir coincidencia, tanto entre el título, de arriba, ¿no? Tanto entre el título como el objetivo tiene que ser concordante, consistente. Para evitar ese problema de concordancia y consistencia, yo prefiero que sean iguales. Según las estrategias que les muestro, mejor que sean iguales. La única diferencia que habría es en el propósito. Aquí dice evaluación y aquí dice evaluar. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque si yo me pongo a redactar, porque
porque el curso que estamos haciendo no es de redacción, pero yo me pongo a redactar y tratar de simplificar el objetivo que acabo de colocar en un título, puedo cometer el error de desviar la atención o generar cambios en los marcos de referencia. Por ahí, si me dicen quizás que la extensión del objetivo es muy larga, porque acuérdense que el título tiene un límite de palabras, esa es una condición. El objetivo no, esta sí tiene un límite de palabras. Al tener un límite de palabras, ahí hay una limitación. Pueden ser 12, pueden ser 15, otras ponen 20, dependiendo quién sea. Entonces, ahí sí voy a tener que adaptar o reducir algunas cosas. Quizás, pues, la zona geográfica lo voy a funcionar, quizás tratar de buscar una significación de algunos términos, etcétera, etcétera. Eso hay que tener en cuenta. Y otra recomendación para el título. En el título, por ejemplo, no puede ir abreviaturas, en este caso. Esto no es para el título. Así que cuando yo haga mi título, aunque mi enunciado dice Reglamento Nacional de Edificaciones, en el título tengo que colocarlo tal cual. Eso va a hacer que mi texto se extienda aún más. Y eso también hay que tener en cuenta. No se colocan abreviaturas en los títulos. Porque por una cuestión de que cuando yo lo transforme al idioma inglés, esas abreviaturas cambian de sentido. En el inglés va a cambiar. Por lo tanto, no se recomienda utilizarlos, si debemos colocarlos tal cual son las traducciones primigenias. Pero, por ejemplo, ashto ya es un término, diremos, común, tanto en español como en inglés, así que eso sí podemos utilizar, pero reglamento no, no se puede. En una institución, algún término de esos hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver la hoja de trabajo para poder complementar estos resultados. A ver, déjenme por favor partir. Y de paso vamos a hacer un pequeño control de calidad también de sus propios proyectos. Vamos a aprovechar el tiempo. Estamos en la hoja de trabajo número 13. ¿De qué trata la hoja de trabajo del taller número 13? Básicamente de la redacción del objetivo de estudio o del objetivo específico, ¿no? Que solo es uno. Lo que van a trabajar o lo que van a tener que considerar es necesariamente el enunciado de estudio, el nivel de investigación y tienen que copiarme el cuadro de operacionalización de variables. Esto es importante porque aquí se va a mostrar todas las variables que han considerado para este estudio. Y obviamente va a cambiar. Acá dice independiente, en realidad no es independiente. Hay que ponerle, depende qué tipo de estudio sea. Aquí dice dependiente, bueno, eso hay que cambiar, no son dependientes. Porque sí es variable de estudio, eso sí lo puedo poner. O el nombre que le corresponde. Ya hemos visto en sesiones anteriores que dependiendo del nivel de investigación, estos dos pueden cambiar. Solamente dependiente e independiente sin el nivel explicativo. Una vez que han copiado su operacionalización de variables, su cuadro de operacionalización, utilizarán este cuadro que está acá, donde se hace una correlación, estoy poniendo ambas tablas para que no haya problemas, porque por ahí podemos incluso optimizar nuestro propósito o nuestro enunciado, y están los verbos que acabo de mencionar. En el nivel descriptivo, escogen una de estas que se relacione con la que tienen acá. Por ejemplo, descripción, está, ¿no? Descripción, describir. En el nivel relacional, ahí está asociar, está correlacionar, está concordar. Y se relaciona con esto, ¿no? Relación, relacionar. Es lo mismo, se ha cambiado nomás, se transforma en infinitivo. En el nivel explicativo, igual evidenciar, demostrar, probar. Si fuera causas, hay que evidenciar esas causas.
tras esas causas. Si hubiera dicho. En el nivel predictivo, predecir, pronosticar, prever y comparar. Si en el nivel aplicativo, evaluar, monitorear, controlar, calibrar, comparar, interpretar, también podría ser, entiendo ahí, interpretar. Cuando yo ya veo que mi solución es viable, puedo interpretar de que cierto grado de probabilidad que es muy alto, pues cumple con el requerimiento de solucionar el problema. Una vez que han hecho eso, van a redactar aquí su objetivo específico. ¿Cómo lo van a hacer? Van a colocar el verbo en infinitivo. Y le van a agregar el enunciado. Tal cual. El enunciado de estudio, tal cual. Aquí no nos vamos a preocupar de la cantidad de letras a utilizar. Si por ahí queremos mejorar nuestro enunciado y por ahí hemos desechado para cumplir con los requisitos de la directiva o formato de estudio y hemos tratado de compactarlo, yo siempre les digo, tomen nota de lo que están trabajando. Aquí ya lo pueden poner en extenso, ¿no? Los borradores que han hecho, o los apuntes que han hecho en extenso, ya lo pueden colocar para, diremos, mostrar de mejor manera en qué medida esto se va a relacionar a su trabajo. Solamente pondremos el objetivo específico, porque en una siguiente sesión lo que vamos a trabajar son los objetivos operacionales. Podrían hacer incluso un intento. Esto de acá no es obligatorio, pero yo recomiendo que planteen 4 a 5, incluso menos, 3 a 5, entre 3 a 5 objetivos. ¿Esto por qué lo recomiendo? Porque mucho mejor es cuando no tengo restricciones, ¿no? Siempre es bueno hacerlo. A la siguiente, o en el siguiente taller, vamos a ver cuáles son las restricciones que hay para los objetivos operacionales. Pero cuando nosotros no tenemos restricciones, incluso suele ocurrir que la inspiración es más vasta, más amplia. Cuando nos dan restricciones ya nos quitan algunas ideas. Así que solo como una cuestión de práctica pueden hacer esta segunda parte que son los objetivos operacionales, ya más o menos avanzando, anticipándose cuáles podrían ser los objetivos con los que voy a trabajar. Teniendo en cuenta lo siguiente, el objetivo específico sirve para decir el qué voy a hacer, el para qué lo voy a hacer. Ahí está eso, ¿no? El qué hacer o el para qué hacer. Para qué hacer. Mi investigación, obviamente. Mientras que, los objetivos operacionales sirven para decir el cómo lo voy a hacer. Hacer o cumplir. ¿Cómo? Bajo esas consideraciones ustedes ya pueden ir anticipándose, porque probablemente ustedes ya deben tener alguna idea de cómo trabajar esto. Y como ya se va a tener una idea, con el siguiente taller lo vamos a mejorar, lo vamos a optimizar, de tal forma que vamos a lograr tener dos ideas. Una, cuando no teníamos restricciones, donde puede salir uno o dos objetivos interesantes, y otra donde ya le vamos a poner, obviamente, correcciones y restricciones, donde vamos a cerrar la idea. Y a veces, como dije, la inspiración pues nace en esos momentos en donde, al momento de hacer el objetivo específico, se me ocurre un objetivo operacional, secundario, y para que no se olviden, esto de acá es el principal, ¿no? En ese caso. Un objetivo principal, y aquí están los objetivos secundarios, que podrían relacionarse con mi trabajo. Lo que vamos a ver es que con esto, en realidad ustedes solamente necesitan el primero y con eso lo terminan el trabajo. O sea, aquí, para fines de verificar, podría decir, yo voy a usar la palabra nivel explicativo, palabra demostrar. Lo puedo marcar para que yo me dé cuenta cuál es el que están usando. Vamos a ponerle. ¿Sí? Y acá también cuál es
el propósito que estamos usando. Puede ser eso. Yo me doy cuenta qué cosas están trabajando para ver si existe una correlación. Estas consideraciones, por ejemplo, este cuadro de operacionalización de variables lo vamos a usar más en la siguiente, pero la variable de estudio sí que tiene que trabajarse. Ahora, ¿cómo hago la redacción de esto? Esta redacción la voy a tener que hacer de la siguiente manera. En el primero, en el objetivo principal, lo que voy a usar es usar la variable de estudio, que está en la matriz anterior. Y en esta de acá, lo que voy a usar son las variables de caracterización, de supervisión, le dicen otros, o las variables independientes. Cualquiera de esas. Es que en realidad depende del nivel de independencia. Pero como les digo, este taller en realidad lo vamos a hacer después porque acá hay restricciones también para trabajar. Pero su estructura es la misma. Es el verbo, siempre, infinitivo, seguido de un enunciado. Bueno, en este caso no hay enunciado, pero vamos a poner la estructura del enunciado. Seguido de la variable, perdón, del propósito, estudio, más la variable de estudio, variable o variables, porque no pueden ser varias, que sale de la matriz anterior, seguido del objeto de estudio. Como es una variable secundaria, operacionalización, pueden solamente usar esas tres consideraciones además del verbo. Ya como una cuestión más específica, dependiendo de qué quieran hacer, podrían, opcional, voy a poner acá, opcional, considerar espacio y tiempo. Para estos objetivos es necesario, ¿no? Espacio y tiempo. Porque eso ya está mostrado en el objetivo específico. No necesita en realidad trabajar. Pero si ustedes consideran que pueden colocarlo porque requiere puntualizar algunos objetivos primordiales, especialmente en la etapa de recolección de datos, en la etapa de análisis de datos, sí se puede colocar. Pero cuando ya estoy haciendo ya análisis de resultados, un objetivo de comparación, pues ya sí, no es necesario. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que por favor en el chat, para agilizar este ejercicio, todos aquellos que no han pasado la evaluación o los que han corregido sus enunciados de estudio, los puedan facilitar para poder realizar un pequeño control. Y si es que tienen dudas, pues ayudarles en estas dudas. Entonces, vamos a empezar por acá con planteamientos. Y les recomiendo qué objetivo podría ser en base a lo que ustedes están planteando. A ver, usen por favor el chat para... Deben tener a la mano sus hojas de trabajo. Abran sus hojas de trabajo. Ahí van colocándome sus enunciados y yo les voy a ir consultando qué es lo que quieren trabajar y qué objetivos son los que pueden relacionarse a sus enunciados. Ya sean los corregidos, que probablemente han considerado hasta el momento, o ya sea los que, si no han presentado en su momento, los que no se han evaluado. ¿Ya? A ver, ¿alguien por favor podría compartir su enunciado de estudio? Yo tengo uno para trabajar. Copiarlo. El enunciado dice, evaluación de la calidad de agua en fuentes subterráneas. Copiamos esta matriz.
para que pueda trabajar rápido. Ya. Dice, evaluación de la calidad del agua en fuentes subterráneas del centro poblado de Yadecoa. Vamos a dividirlo. A ver, esto se debe dividir en 5 elementos. Primero, el propósito. Después, la variable o variables. Después, en el objeto de estudio. Espacio. Tiempo. A ver, evaluación sería el propósito. ¿Sigue eso? Calidad de agua. ¿La calidad de agua se puede medir? Sí se puede medir. Eso sería nivel. Nivel de calidad sería redundante. Fuentes subterráneas sería mi objeto de estudio. Y centro poblado de Yadecoa, Huancané, sería mi espacio. Año 2020. Bueno, preliminarmente cumple con los requisitos que se les ha considerado, así que está bien. Veamos en qué nivel está. Evaluación debe estar en el nivel aplicativo. Ahí hay yo noto una primera complicación. Está, a ver, ¿dónde está Denis? Estás, no, perdón, no es Denis. Es Jesús. Jesús, por favor, ¿puedes usar tu audio? Jesús. Ingeniero, buenas noches. Hola, Jesús. Ingeniero, buenas noches. Justamente la parte de evaluación lo he considerado porque en el taller número 8 lo hemos realizado los propósitos de investigativo, es decir, nivel investigativo, y en la parte en el parte del nivel de investigativo está descriptivo, entonces dentro de las cuales está incidencia, prevalencia, frecuencia, estimación, cálculo, evaluación, análisis, descripción, caracterización, verificación y contrastación. Entonces, por esa razón, este ingeniero, yo lo he tomado evaluación, no como dice, como en el nivel aplicativo, no con todo eso, como se amerita, ¿no? Yo solo quiero hacer algo descriptivo, pero con esa consideración lo he tomado ingeniero en el lado de la palabra evaluación o el propósito. ¿Me puedes explicar así, en términos rápidos, qué es lo que quieres hacer en tu trabajo? A ver, ingeniero, le explico. Lo que quiero hacer es primeramente caracterizar el agua subterránea mediante los parámetros físicos, químicos, biológicos, y posterior a eso hacer comparar, se puede decir, verificar el cumplimiento de los límites permisibles con la base del reglamento de la calidad del agua que se tiene acá en el Perú de acerca del Ministerio de Salud. Y posteriormente quiero proponer un sistema de saneamiento básico en la zona del estudio, en función a los contaminantes presentes en las aguas subterráneas. Y, eso es lo que quiero hacer, este ingeniero. Ya. Cuando hablamos de verificar el cumplimiento, estaríamos, sí, ahí sí estamos en el nivel descriptivo, porque ese verbo ya aparece aquí, verificar. El verificar, pero eso hay que concordarlo con, en este caso, el enunciado. Yo tendría que, por ejemplo, si yo le pongo a esto y lo transformo en un objetivo, lo que va a salir aquí es verificar. Pero verificar la evaluación. Ahí viene el problema, ¿no? No puedo verificar una evaluación. Verificar podría ser la calidad de agua, nada más. Sí podríamos, verificar la calidad de agua o evaluar, porque esa evaluación es evaluar
Pero cuando yo le pongo evaluar, a veces se va a confundir con un nivel mucho más avanzado, que está aquí arriba, ¿no? Evaluar. Si la evaluación, yo lo puedo conjuncionar con otro verbo. Por ejemplo, comparar la evaluación, ahí sí funcionaría. Si lo que tú quisieras hacer es comparar, lo que no creo que sea tu objetivo, pero si lo quisieras hacer comparar la evaluación, entonces ahí sí podríamos plantear que el estudio es descriptivo. Pero si lo que quieres hacer es verificar la evaluación, eso estaría más bien en un nivel de evaluación. Ya no sería, por ejemplo, acá no hay concordancia. Si yo digo verificar la evaluación, no funciona. Sería mejor poner evaluar. Eso indica que tu estudio, aunque estás usando un término que está en un nivel descriptivo, por eso yo decía, los verbos que les di en ese momento eran, hay que tener cuidado, porque eran unos cuantos más, no están en esta tabla, pero sí les puse algunas otras alternativas, tienen que concordar con los verbos en los objetivos. El único que concordaría es comparación de la evaluación. Si es por ese lado, yo recomendaría más bien, porque me dices que quieres hacer un cumplimiento, tendrías que utilizar una estimación. Esta sería mejor, ¿no? Estimación, ¿sí? Como enunciado, estimación de la calidad de agua, fuentes subterráneas. Es un cálculo puntual, porque la calidad son varias cosas, pero tú las vas a determinar. Y tu objetivo, si esto fuera así, tu objetivo sería estimar la calidad, o también podría ser determinar la calidad. No está dentro de nuestros verbos, pero está acá, determinar. Yo podría cambiar esto por determinación o estimación. Vamos a poner el objetivo acá. Objetivo. Determinación. Determinar la calidad. Más que evaluar. Evaluar es un control de calidad más complejo. Eso por un lado. Por otro lado, me dices que dentro de tus objetivos lo que quieres hacer es una propuesta. En realidad, un estudio descriptivo no genera propuestas. Las propuestas nacen a partir del estudio explicativo, predictivo. Ahí. Voy a ponerle acá con una capite para que lo tome en cuenta. ¿A dónde está esto? Ah. En este nivel puedo proponer. En estos niveles solo puedo analizar. Analizar, analizar. Aquí puedo proponer. Y aquí siempre tengo que calibrar o mejorar. Si los verbos que voy a utilizar en función a mi estudio tienen estas consideraciones, que no estaban en las tablas previas, tengo que poner a pensar que sería mejor, en el caso de este estudio de estimación de la calidad de agua, suba de nivel, o en este caso, claro, suba de nivel a un nivel explicativo. Como dice calidad de agua, mira, sería mejor que trabajes con esto. Determinantes o desencadenantes. O quizás, sí, determinantes. Sí. Determinantes de la calidad. Determinantes de la calidad. Porque vas a hacer un estudio de calidad, vas a verificar si cumplen con la norma, cuáles son, etcétera, etcétera. Y el objetivo ideal sería evidenciar, o podría ser comprobar la calidad. Comprobar la calidad. Ahí sí el trabajo es más consistente, ¿no? Determinantes de la calidad y comprobar
los determinantes, o en este caso comprobar la calidad. Eso sería tu trabajo. ¿Qué consideraciones tendrías que tener? Dentro de tus objetivos específicos o operacionales, el último, vamos a ponerlo como una nota acá, el último puede ser proponer un sistema en base a esos resultados. Pero esta proposición siempre tiene que tener relación con los resultados previos. Yo no puedo proponer algo si solo lo describo. Eso hay que tener en cuenta, porque entonces si vas a describir cómo están el contaminante, cómo están los niveles, si cumplen o no la norma. Con eso no puedo proponer algo. Yo tengo que, para proponer algo, tengo que identificar las causas. Y una vez que identifique las causas, recién puedo proponer una solución, o sea, eliminar esas causas. Una planta de tratamiento, un sistema, lo que hace es reducir esos niveles de contaminación, esas causas. Por eso es que el estudio que tú tendrías, medítalo y verifícalo, tendrías que trabajar en el nivel explicativo. La complicación que podría darse en el tiempo es la prueba de hipótesis, pero como es una variable cuantitativa, o sea, estos son números, la calidad son números, los determinantes son números, el estadístico no es tan complejo, simplemente es una prueba de hipótesis simple, ¿no? Eso sería para que lo tomes en cuenta. Ingeniero, disculpe, en el nivel explicativo se amerita dos o más variables. En este caso yo solo tuviera una sola variable, entonces, aún así, ¿podría yo trabajar con una sola variable en el nivel explicativo o tendría que agregarlo o otra A ver, variable más? ¿qué cosas vas a medir? Me dijiste, vuelve a repetirme lo que vas a medir. Lo que quiero medir en primer lugar son los parámetros, o sea, microbiológicos. Después quiero ver los parámetros de calidad físicas, los parámetros químicos inorgánicos y orgánicos, que se refiere a los metales pesados. Y por último, los parámetros de radiactividad, los radiactivos. Entonces, todos esos parámetros o características que tiene, quiero yo, digamos, medir ahí. Eso es como dice, la parte, ¿no? La calidad que lo compone y viendo, como dice, con antecedentes o marco teórico, eh, más o menos lo ponen en los trabajos, evaluación de la calidad de agua y en sus objetivos, lo ponen también, el objetivo general lo ponen evaluación, la calidad de aguas subterráneas para consumo humano y sus objetivos específicos ponen caracterizar los parámetros biológicos y fisioquímicos de las aguas subterráneas. Otro lo ponen analizar el contenido de metales pesados en aguas subterráneas y por último proponer un sistema de saneamiento básico. Más o menos la bibliografía que he revisado más o menos lo llevan por ese lado, entonces viendo por eso es que yo también puse evaluación, ¿no? Ingeniero. Ya, entonces, pero justo te iba a decir eso, ¿no? La calidad de agua, aunque solo dice calidad de agua, ahí dentro están muchas variables. Exacto. Ya es, entonces, no es necesario que vayan. En realidad es multivariado tu trabajo. Porque si tú le pusieras todo lo que me dices, el título, en este caso el enunciado, sería muy extenso. Y para eso están los objetivos operacionales. Así que sí, sí va bajo ese criterio, sí es posible, pero tiene que ser un estudio de causa-efecto, no un estudio descriptivo. Ya, ingeniero, muchas gracias. Vamos a ver otro más, a ver. Voy a ponerlos. Otro ejemplo rapidito para analizar.